Bueno, ya con nosotros se encuentra Andrés Luque, quien es director, fundador de la compañía teatral Arte Escénica, que además este mes de abril ha cumplido ya 20 años de existencia. Andrés, muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañando a Caja de Resonancia y a nuestros oyentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias más bien a ustedes, a Caja Resonancia, por la invitación para hablar un poco del teatro y de la cultura en nuestra ciudad. Andrés, 20 años de experiencia teatral, 20 años de estar dándole duro y parejo a las tablas. ¿Qué cosas significan estos 20 años para el teatro en Arequipa y en particular para la arte escénica? Bueno, creo que significa convicción. Convicción de que lo que uno hace le gusta, intenta hacerlo bien, intenta mejorar siempre y sobre todo tener mucha constancia. Llevar 20 años, quizás 10, 5 incluso, y persistir en el tema cultural en una ciudad como Arequipa, en un país como el Perú, realmente uno lo tiene que hacer por convicción. Porque, aunque muchos no lo crean, siempre son más las trabas que se encuentran. Y esas trabas justo de personas o de instituciones que más bien deberían promover, o en todo caso mínimamente agradecerte por hacer cultura por esta ciudad, ¿no? Pero bueno, uno lo hace por esa convicción, ¿no? Y sí, pues nos llevamos muchísimos aprendizajes en estos 20 años, no ha sido fácil. Lo que pasa también que creo que nadie se pone a pensar, cuando haces algo que te gusta, nadie dice, ¿cómo pasaré este año? Llegaré a los 5 años. Nada, tú lo haces, ¿no? En forma muy orgánica, de forma muy natural, y bueno, y el tiempo se va pasando, y de ahí viene la importancia del aprendizaje, porque hemos ya aprendido, ¿no? Primero el oficio, la técnica del teatro, ¿no? Lo otro, saber tener aliados estratégicos, quizás por momentos tener una mirada un poco más emprendedora también del teatro, pero también ir definiendo con el tiempo qué tipo de teatro es el que uno quiere hacer, hacia Pero qué público antes de está que nos dirigido. sigamos desarrollando varios temas, yo quería volver a esto de la convicción y del, digamos, el te gusta. ¿Se encuentra gente con quien compartir esa convicción? ¿Cuáles son los elementos que hacen que no desmayes en el intento? Porque claramente, como vas diciendo, son muchos los elementos que te Sí, instarían a lo en contra. contrario, ¿no es cierto? Bueno, por un lado está la convicción de uno, cuando Claro. tú estás convencido de que lo que estás haciendo está bien, continúas. En segundo lugar, tienes un público, que es a quien se debe el teatro, ¿no? Como todo Y espectáculo. cuando ustedes hacen teatro, siempre encuentran público. Siempre encontramos un público. Hay público que nos sigue, pero también hay un público nuevo, un público cautivo, un público que nos descubre. Eso a mí me gusta mucho, ¿no? Gente de diferentes edades que me dice, yo no sabía que hacían este tipo de teatro acá. No los conocía, ¿desde cuándo hacen? Bueno, es un público que se va sumando. Y también creo ¿Y los compañeros de viaje? y los compañeros de viaje es definitivo, porque al menos en el caso de Arte Escénica, somos un grupo de personas que durante estos 20 años hay gente que se ha retirado, hay gente que se ha sumado y hay gente que se está manteniendo, ¿no? Todos de alguna manera han aportado y también ha hecho muy importante que sigamos en los momentos esos de flaqueza, en los momentos que dices, pucha, pero esto no salió bien, no tenemos dinero. Está justamente ese compañero, esa compañera que te empuja, que te ayuda, ¿no? Y creo que también está este tema de, no sé si soy un poco chauvinista, pero tú sabes que los arequipeños siempre en lo que hacemos estamos pensando y decimos por la ciudad, ¿no? Y al final yo creo que después de 20 años eso puede convertirse en una frase demagógica, pero después de 20 años tú dices efectivamente, muchas veces yo he hecho teatro, he continuado haciendo teatro porque decía, ¿por qué mis paisanos, por qué en Arequipa vamos a estar al margen de esto? Como sí pasa en Lima o en otras ciudades quizás de Latinoamérica, donde la actividad teatral es bastante grande. Y claro, entonces tú dices, bueno, es que allá los ayudan, los apoyan, hay esto, acá no hay esa cultura. Bueno, pero hay que crear esa cultura, hay que generar esos espacios. En una entrevista leí, Andrés, de que hay dos cosas que a ti particularmente me pareciera te preocupan hoy en día y los ves como un proyecto hacia adelante.
Lo primero de ellos es cómo se autofinancian, cómo llegan a tener un nivel de estabilidad económica que les permita pues realizar los proyectos teatrales que ustedes ven por conveniente, deciden y optan, ¿no? Y una segunda preocupación y plan, proyecto hacia adelante es el tener una escuela de formación de actores teatrales, que no sea un curso, un seminario, un tallercito, sino lo piensan, ¿no? Consolidado, un año, año y medio de estudios para aquellas personas, aquellas jóvenes o aquellos jóvenes que deseen ser actores. ¿Cómo Sí. está esto, Bueno, estos proyectos, yo no sé si serán sueños o son y van a convertirse en realidades? Sí, yo empiezo por la segunda pregunta. Bueno, Artescénica hasta el momento de la pandemia teníamos un espacio, incluso habíamos levantado un teatro con nuestro propio esfuerzo. Vino la pandemia, se tuvo que desarmar el teatro, entregar la casa, que era una casa alquilada además. Entonces, en este momento nosotros no tenemos un espacio como para continuar con ese proyecto que ya lo habíamos iniciado hace muchos años, nuestro llamado taller formativo, que duraba un año, ¿no? Pero ahora vemos que hay muchos otros compañeros que tienen sus espacios, tienen sus casas teatrales y están haciendo talleres, ya no hacen talleres solo de 2 o 3 meses, que digamos es para aquellos que quieren experimentar, conocer, saber un poquito, sino ya hay talleres un poco más extensos y nos parece bien, porque el teatro como cualquier otro oficio, como cualquier otra actividad, necesita desarrollar una técnica, la cosa natural, el talento, eso que le decimos, está bien, sí te sirve, por supuesto, en algún momento puede marcar la diferencia, pero los grandes artistas se han ido perfeccionando con el tiempo, con la experiencia, han ido aprendiendo técnica. Y también de alguna u otra manera, creo que puedo decir que yo he aportado un granito de arena, o será medio granita, no sé. Una tonelada de arena. Bueno, Un granito de una tonelada. pero me iba a referir específicamente que en la UNSA ya está el proyecto. Ya desde hace varios años se ha venido impulsando este proyecto y ojalá que el próximo año ya tengamos una escuela más en la UNSA, la Escuela de Arte Dramático, como tendría que ser desde la universidad pública, ¿no? Entonces, ojalá que eso ya salga y entonces yo creo que ahí sí podríamos ya cumplir, digamos, esa actividad, que más es un sueño que como teatristas en Arequipa siempre ha existido y desde, digamos, cosas muy puntuales. Yo me acuerdo desde que el doctor Juan Manuel Guillén fue gobernador, a él se le presentó un proyecto, él lo derivó a las personas que en ese momento estaban encargadas de ejecutar proyectos y ellos no tenían ni idea cómo ejecutar un proyecto de tipo social, en fin, bueno, esa es otra historia. Y menos cultural seguramente. Ahí viene sobre todo el tema, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, la experiencia ya nos ha enseñado de que si yo quiero hacer teatro libremente, es decir, definir mi temática, la obra que yo quiero hacer, tengo que producirla yo. Entonces yo tengo mi propia productora, que es el dinero que he venido ahorrando durante todos estos años, pero a eso igual siempre se suman los auspicios y yo tengo que decir y reconocerlo de que gracias a la empresa privada, es más gracias a la empresa privada que hacemos teatro que al sector público, ¿no? No siempre hay el apoyo de la entidad pública. En esta oportunidad, en esta obra en específico, por ejemplo, nosotros sí hemos podido felizmente contar con el apoyo de lo que es la Biblioteca Mario Vargas Llosa, porque hemos tenido ahí un espacio que se nos ha cedido temporalmente para los ensayos. Mira, algo tan simple como todas las entidades públicas tienen los ambientes ahí vacíos, empolvándose, encerrados y sin utilizarlos, pero prefieren tenerlo así a facilitarlo a cualquier grupo que se dedique a la actividad cultural, ya sea la danza, la pintura, el teatro, la música, para que puedan desarrollar actividades, ¿no? Tú hablabas de que además del talento se necesita oficio en la práctica teatral, pero ¿qué diferentes roles, digamos, o saberes implica montar una obra de teatro? Porque el actor es una cosa, la escritura de la pieza es otra, la producción es otra, la escenografía es otra. ¿Cómo funciona eso en una lógica formativa, digamos? Mira, justo usando, yo apenas estabas haciendo la pregunta, yo también pensé en esa lógica formativa. Tú sabes que, bueno, al igual que tú comparto el tema de la docencia universitaria, un poco para que nos entendamos. Dirigir una obra de teatro es como hacer una tesis.
Y cuando tú haces una tesis tienes que conocer todo el marco teórico, ¿no? La teoría. O sea, yo como director de teatro tengo que conocer la dramaturgia, tengo que saber reconocer, o sea, saber leer y reconocer que esa obra de teatro está bien escrita. Luego tengo que saber de qué se trata. Es como cuando tú haces la tesis, mira, yo tengo una orientación de tipo, no sé, socionaturalista, tengo una tendencia cognitiva conductual, qué sé yo. Igual cuando tú lees la obra de teatro dices, bueno, esta obra es existencialista, esta obra es una obra especulativa, qué sé yo, por dónde va y por dónde también tú la quieres llevar, ¿no? Luego, cuando estás dirigiendo una obra de teatro, tienes que saber manejar a los actores, saber dirigir a los actores. Es como cuando tú haces la tesis y dices, ¿cuál es mi población? No puede ser cualquiera, tiene que tener determinadas características, ¿no es cierto? Entonces, tus criterios de inclusión y de exclusión ahí los mencionas. Y cuando estás dirigiendo, también tienes que trabajar con otros elementos, la música, saber, acá no es el criterio de música bonita ni música fea, tienes que saber escoger la música adecuada, las luces es todo un lenguaje aparte, uno tiene que aprender a hacer luces, bueno, el director no va a hacer luces, a veces lo hacemos, pero lo que sí tienes que saber es dirigir las luces, saber cómo vas a utilizar eso. El tema de la escenografía, que muchas veces se lo encargamos a los artistas plásticos, pero que la idea principal de la escenografía parte del director, parte de lo que quieres transmitir, porque tiene que haber una unidad entre esa escenografía, la música, la orientación de la obra. La iluminación. Entonces, exacto, entonces son varios elementos. En esa lógica, Andrés, a mí se me ocurre, ya, yo me inscribo en la escuela de dramaturgia de la UNSA y voy a tener un título de dramaturgo, digamos, o dramaturga en este caso. ¿Qué es lo que voy a saber hacer? Voy a saber dirigir obras de teatro, voy a ser actriz. ¿Qué voy a hacer? Ya. ¿Cuál va a ser el... A ver. Cuando hablamos de formación teatral, Sí. ¿de qué estamos hablando? Cuando ¿no? hablamos por lo general de formación teatral, digamos, es una generalidad lo que voy a decir, ¿no? Porque en cada universidad, en cada taller se enseña cosas diferentes. Generalmente son los talleres dirigidos a la actuación, que es lo que casi todos Claro. quieren. De ahí de la actuación, unos entienden, se dan cuenta que quieren dirigir. Entonces tienen que especializarse en dirección. Hay otros que se dan cuenta que quizás no tengan la habilidad para la actuación, Sí, ni para la escenografía. dirección, pero por ejemplo pueden trabajar el tema de la escenografía. Pero generalmente en la escenografía, en mi experiencia, hemos visto que están los arquitectos, los artistas plásticos que hacen teatro y se dan cuenta que ahí tienen también esa visión, ¿no? Y también está el que dice, bueno, yo quiero actuar, quiero dirigir, o no quiero hacer eso, pero quiero escribir. Entonces viene el dramaturgo. Y esto es muy importante, mira, porque a veces en este mundo donde todos queremos ser estrellas, ¿no? Entramos al teatro pensando que voy a volverme una estrella de televisión o de cine de la noche a la mañana, y no entienden quizás de que en ese proceso tienen que autodescubrirse y decir quizás me encanta el teatro, me gustaría actuar, pero yo me he dado cuenta que quizás no soy buen actor, que quizás no soy buen director. Sin embargo, mi fuerte es en la dramaturgia, quizás mi fuerte es en la dirección de luces, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proceso, como en todo, creo que también pasa un aspecto intrapersonal de mirarse hacia adentro y reconocer tus fortalezas, tus debilidades, y no esperar que otros me digan, ¿sabes qué? No sirves para esto. Y que a veces el director tiene que hacerlo y decirle, mira, no es que no sirvas, pero creo que tu fortaleza, tus habilidades están en el baile, por ejemplo, que es algo que también los actores tenemos que aprender a bailar, por ejemplo, en la dramaturgia, en la escenografía. Arte Escénica nació en el mes de abril del año 2004. Sin embargo, fue el 14 de julio de ese mismo año que empezaron con la puesta en escena de una obra de Edith Piaf, Canto a la Vida, en el Teatro Municipal de Arequipa. Hoy estamos en el 2024, celebran 20 años de vida y para celebrarlo han puesto en escena una obra, una tragedia, que el primer estreno de esta tragedia fue más o menos hace 400 años antes de nuestra era. Y se trata de la tragedia de Eurípides, Medea. ¿Qué nos dices tú de la obra teatral que viene también teniendo un éxito porque se viene sucediendo las presentaciones con full público? Sí, estamos muy contentos con la puesta en escena, con la aceptación del público.
Esta obra es muy importante, uno, por lo que tú acabas de mencionar, por el tema de los 20 años de arte escénica. En segundo lugar, es una tragedia griega, y no es, bueno, es mi tragedia favorita, junto con Prometeo encadenado, siempre la quise hacer, este es el momento. Y en tercer lugar, Medea nos plantea muchísimas cuestiones éticas, morales, incluso ideológicas, ¿no es cierto?, sobre no solo la posición de la mujer, sino sobre la situación del ser humano. Ayer una de las espectadoras se acercó, le encantó la obra, dijo, esta obra deberíamos de hacer un debate, porque el tema feminista está aquí presente. Otra persona por ahí me mencionó de que le encanta cómo habíamos hecho esta actualización del texto, porque ella se identificaba como mujer latinoamericana en muchos de los textos, ¿no? Bueno, la adaptación la ha hecho Alfonso Santisteban, el maestro Alfonso, y Gisela Cárdenas, nada más y nada menos, que le han hecho esta adaptación a este momento actual. Pero el texto de Eurípides, que es fundamentalmente, en esencia, se sigue manteniendo, es curioso que una obra que escrita hace cerca ya de 2500 años, nos siga planteando cuestiones sobre la mujer y sobre el ser humano vigentes en el 2024. ¿No? Entonces, incluso nosotros jugamos con esta frase, ¿Medea qué es? ¿Es una víctima o es una villana? ¿Es la mala de la historia o es una víctima de toda esta historia construida un poco por las cuestiones sociales, por este... Claro, porque en sí, o sea, en la tragedia de Eurípides, ella, al ser traicionada por su marido, mata a sus dos hijos o hijas y a la rival. ¿No es cierto? Y bueno, eso traducido hoy en día sería un poco como de violencia vicaria, ¿no? No sería feminicidio de repente, pero sería ese tipo de violencia, ¿no? Pero eso que tú mencionas es un poco, digamos, es lo que vemos, ¿no es cierto? Es, digamos, la forma. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es la esencia de eso? Pero además, para completar la figura que dice Fernando, mata a la rival, mata a los hijos, pero no mata al traidor. Sí, no mata al traidor porque el traidor tiene que sufrir, tiene que vivir, tiene que hacer un ejercicio de introspección en algún momento para darse cuenta de lo que es equivocado. Pero ¿qué representa Jasón en nuestra sociedad? Representa todas estas cosas que a veces nosotros por formalismo aceptamos, ¿no? Por cierta conveniencia, porque incluso llamamos que vivimos en un país civilizado, entonces hay cosas que tienen que hacerse, pero solo nos preocupamos de la forma y no vamos a la esencia. No queremos hacer un cambio real, radical, ¿no es cierto? Evidentemente es una obra de ficción, es una obra que tiene una acción dramática que te lleva a un fin que quizás algunos no están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hace Medea, pero sí estoy de acuerdo con todas las preguntas que en el camino, en el proceso se hace Medea. Porque muchas veces nos fijamos en el final y en el inicio, cuando a veces lo más importante en todo proceso social es eso, el proceso. ¿Cómo llegas? ¿Cómo se dan esta situación? Entonces, ¿cómo Medea llega a eso? Y Medea, como todo ser humano en ese proceso, se cuestiona a sí misma. ¿Qué debo hacer? ¿Debo vengarme de esta manera? ¿Debo huir? ¿Qué debo hacer? Y al final, en la situación social en que se mueve Medea, ¿no? Y es curioso porque hace 2500 años en Grecia o en Roma o en cualquier país antiguo probablemente, el viajar, el tener que ir a otra nación era un castigo, era prácticamente sentenciarte a muerte, el exilio. Y ahora nos vemos que en el mundo hay migraciones producto de las guerras o de país o de gobiernos totalitarios. La gente no está huyendo y cuando llegan a una nueva nación no están sufriendo discriminación, xenofobia, no sienten que todo su mundo se ha terminado. En algunos les va bien, a mucha gente le está yendo mal. Es curioso que después de 2500 años podamos hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? Entonces yo los invito para que vayan a ver Medea. Espero que ustedes nos acompañen hoy día en la noche, ¿no? Y eso nos pueda llevar a reflexionar sobre muchas cosas que están pasando hoy en día y cómo las mujeres tienen que asumir esta situación siempre con los hijos al lado. Medea la puesta en escena se realiza en el Teatro Umbral, ubicado en la calle San Francisco 204, y de acuerdo a nuestra información la obra
se presenta, se escenifica hasta el 11 de mayo. Hasta el 11 de mayo estamos los viernes y los sábados. A las 7:30 se da sala para que la gente ingrese, se acomode. Y a las 7:50 en punto estamos empezando la función. Andrés, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Sabemos de que has estado en apuros para aquí, para allá, pero muy agradecidos por estos minutos de conversación en Caja de Resonancia y con nuestros oyentes. No, a ustedes muchísimas gracias, invitar a todos los oyentes. Las entradas las pueden adquirir a través de las redes sociales, busquen Arte Escénica o escriban al 958-713181, y le vamos a dar la información. La pueden comprar por aplicación, pero también pueden ir directamente al teatro y comprar la entrada. Repetimos el número. 958-713181. Y brevemente, el costo de la entrada es 35 soles, pero hay promoción 2 personas por 60 soles, y si van 4 por 100 soles, o sea, te sale 25 soles ahí, para que vayamos en grupo, pero también para que vayamos en familia. La obra puede ser vista en mayores de 13 años.